Bueno, vivimos en una época en la que las series cobran bastante importancia. No sé cuántos de vosotros veis series continuamente. A veces parece que es algo más asociado a la juventud, pero seguro que los mayores también. Y lo que estamos haciendo aquí, permitidme que hable en esta jerga, es viendo una serie, o podríamos decir una miniserie, porque son 5 capítulos. 5 capítulos donde se va a hacer un énfasis en una temática orientada en la Reforma, con estas 5 solas, en el que vemos que el protagonista mayor fue Lutero, pero también una serie de reformadores que de alguna forma fueron utilizados por Dios para hacer un trabajo, también permitirme esta expresión, de jardinería. No sé a cuántos de vosotros os gusta cuidar los jardines y la jardinería, pero la enseñanza en este momento de la historia estaba sufriendo un ataque y era así como un jardín que tenía malas hierbas, donde se veían los árboles subiendo pero no sanos, no centrados, no rectos, con la savia fluyendo, sino que había, digamos así, la enseñanza era como un árbol en el que empezaban a salir estos ladrones, malas hierbas, y Dios utiliza a estos reformadores para hacer precisamente este trabajo de jardinería. Quitar malas hierbas, quitar otros fundamentos, una enseñanza que estaba un poco desviada, donde había otros fundamentos y no el propio del que vemos en las Escrituras. Vemos en los reformadores que tienen una gran importancia para nosotros, pero desde luego lo que tenemos que decir es que no comenzaron una nueva religión. Cuando vemos la Reforma, Lutero, no es una nueva religión. Simplemente lo que hacen es ser utilizados por Dios para volver otra vez a las Escrituras, a la base. Vamos a volver otra vez a Jesús, ¿qué es lo que dijo? Porque después de todos estos siglos, toda la enseñanza de Jesús y de los apóstoles había sufrido, como decimos, pues una serie de modificaciones, se le habían añadido cosas, estaba construyendo sobre otros fundamentos, sobre otras enseñanzas que no eran precisamente las que habían dicho Jesús y los apóstoles. Por eso, uno de los capítulos, no es el de hoy, va a ser a final de mes, va a tratar sobre una de estas 5 solas, que es sola escritura. Vamos a volver otra vez, no una nueva religión, sino volver otra vez al fundamento, a darle la autoridad a quien la tiene, que son las escrituras. Por otro lado, tampoco podemos poner el foco en los reformadores, porque al final no dejaban de ser personas. El que hizo el cambio realmente fue Jesús, el que tuvo la iniciativa de volver a centrar la enseñanza para que fuera un jardín bonito, sano, libre, donde los árboles tuvieran un crecimiento recto, fue Dios. Los reformadores fueron instrumentos. Por eso hay otro capítulo que también vamos a ver otro día, donde se va a enfatizar esto, que la gloria realmente no se la lleva ningún ser humano. La gloria es para Dios. Y este es otro pilar, otro capítulo importante. También os animo a venir a otro de las exposiciones que van a ser después, a final de mes. Los otros 3 capítulos hablan, Pedro ya nos lo enseñó el otro día, sobre la esencia de nuestra salvación. Pedro nos decía que la esencia de nuestra salvación es depositar, es poner nuestra fe para ser salvados, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Y otro de los capítulos que van estrechamente relacionados con este es dónde depositamos nuestra fe, y es en la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a exponer hoy, vamos a profundizar en que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos, del hacer. Nosotros no nos vamos a salvar por nosotros mismos, sino que depende totalmente de la gracia de Dios. Esa es la fuente de nuestra salvación. Lo voy a repetir. Depende nuestra salvación totalmente de la gracia de Dios y no de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos. No nos vamos a poder justificar así. Para profundizar en este concepto, voy a explicaros la historia de una persona que vivió hace ya mucho tiempo, pero creo que también es útil pensar en casos personales donde se vea una trayectoria, donde podamos vernos reflejados también. Y es John Newton, seguramente muchos lo conocéis. Él nació en Inglaterra, en Londres concretamente, sobre 1725-26. Él iba a la iglesia de pequeñito, sus padres eran creyentes y pues estaba acostumbrado a toda la jerga, estaba acostumbrado a la vida de iglesia. Lamentablemente su madre murió cuando él era pequeñito, tenía 7 años, murió de tuberculosis, que en ese momento era una enfermedad pues, que tenía un alto índice de mortalidad. Y él continuó con su padre yendo a la iglesia. Su padre lo empezó a embarcar en sus propios negocios porque había que trabajar para poder vivir, e incluso pues, los niños cuando iban creciendo también trabajaban. Esta era, digamos, la infancia. Pero John decidió
apartarse de Dios. John decidió dejar de ir a la iglesia, se empezó a embarcar en negocios, en particular en algunos negocios bastante turbios. Él traficaba con esclavos, que como sabéis, pues en esta época los cogían en África, los llevaban a América o a algunas partes de Inglaterra, esclavos hacinados en estas bodegas, y él era una de las personas que se encargaba de liderar todos estos trayectos. Él iba en ese barco. En esta vida particular también de John, él no tenía una buena consideración por los otros marineros, era una persona bastante blasfema. Había también personas creyentes en los barcos que no les gustaba nada ver cómo John hablaba, cómo se comportaba. Tenía un muy mal ejemplo, hasta el punto de que decidieron en una de estas travesías dejarlo en África, allí casi como un esclavo, al frente de una de estas plantaciones y de estas mafias que traían todos estos esclavos para América, en muy malas condiciones. John, la verdad que lo estaba haciendo bastante mal, viviendo a su manera, y el padre, que estaba en Inglaterra en este momento, se da cuenta de que su hijo lo está pasando bastante mal y decide enviar un barco a buscarlo. Cuando decide enviar este barco, John vuelve en el barco, y ¿cuál es la sorpresa? Que hay una gran tormenta. John dice, voy a morir. John se ve cara a cara con la muerte, John se ve cara a cara, sabía que se iba a encontrar con su Creador y empieza a echar la vista hacia atrás, a echar la vista hacia todo lo que había hecho, cómo había vivido. Y dijo, ¿cómo me voy a justificar delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios con todo lo que he hecho, con cómo he vivido? Esta es la gran pregunta, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Vamos a congelar aquí la historia, después volveremos, pero este es un punto importante en la vida de John y de alguna forma a lo mejor puede representar la forma en la que vivimos muchos de nosotros o hemos vivido. Seguramente hay más categorías, pero voy a identificar algunas formas en las que hoy nosotros o la sociedad vive. Por ejemplo, personas que viven de forma totalmente indiferente a Dios, personas que viven su vida en el día a día sin tener para nada en cuenta a Dios, y probablemente llegue un día una tormenta o llegue un momento en el que se van a tener que dar cuenta de que van a tener que rendir cuentas ante su Creador. Después hay personas que viven una vida centradas también en adquirir méritos propios, en decir, voy a ser una buena persona, y así es como voy a intentar salvarme y justificarme después delante de Dios. Tenemos que decir que no podemos tener seguridad en nuestra salvación si pensamos así. ¿Hasta qué punto nuestras cosas buenas superan a las malas? Por otro lado, también hay personas que viven entre nosotros atormentadas, conscientes de su culpa, conscientes de sus malas acciones, atormentadas por lo mal que hacen las cosas día a día, por no ser suficientes, por alimentar, muchas veces sin quererlo, el mal y dejándose llevar por él, habiendo tomado malas decisiones, a lo mejor en momentos especiales de la vida donde pesa mucho lo que hemos hecho mal, donde ha tenido graves consecuencias para otras personas y vivimos atormentadas. Hay personas que viven atormentadas, hay personas que viven incluso lesionándose, personas que se han quitado la vida por esto, atormentadas por haber hecho las cosas así. Y por último lugar, hay personas seguras de su salvación, personas confiadas en la gracia de Dios, confiadas en que no por sus propios méritos, sino que Dios en su gracia nos ha salvado. Y este es de lo que nos habla la Biblia, y por eso es una buena noticia, y es que Dios ha pagado un precio por nosotros que no podíamos pagar. Dios en su gracia nos ha salvado y podemos tener seguridad en nuestra salvación. Esto es algo en lo que los reformadores hicieron hincapié en este momento y que Dios los utilizó como buenos instrumentos. Vamos a ir al texto bíblico, a leer Efesios 2, del 1 al 10. Este es el texto de referencia para hoy, uno de los textos que hablan sobre este tema para profundizar un poco. Y vamos a ver los primeros 3 versículos, porque ahí es donde se nos narra qué es por lo que tenemos que ser salvados. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 1. Dice así, y él, hablando de Dios, dice que os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice aquí claramente que estábamos muertos, todo el mundo. Vemos a John en ese barco diciendo, yo he hecho las cosas mal, yo estoy muerto delante de Dios, pero ¿cómo interpretamos aquí la palabra muerto? Porque estamos vivos. Y aquí dice, le está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso diciendo, estáis muertos. Cuando hablamos aquí de muerte, a lo que se refiere, y esto es importante, es decir que la muerte como una separación total de Dios. La muerte no como estar dentro de Dios, con una relación personal con Dios, sino una muerte como una separación total con Él. Vamos a verlo como una comunicación rota, alejados totalmente de Dios. Pablo, en la carta de los Romanos, dice algo parecido, dice que todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios, estamos privados de esa relación íntima de amor con Dios. Ahora, ¿por qué? Vemos aquí esa explicación en estos versículos. Dos explicaciones. La primera es una consecuencia de la desobediencia de una persona, que fue el primer ser humano, que se alejó de Dios, Adán. Y por culpa de haber hecho esto, haber desobedecido, eso fue una herencia que todos nosotros como su descendencia heredamos. Heredamos una tendencia natural al mal. Detectamos esto en nosotros, una tendencia natural. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, alimentamos el mal. Y eso es que hemos nacido ya, en cierta manera, dañados, en contacto con el mal, y eso nos lleva, nos tienta también a pecar. Pero sobre todo, lo que rompe nuestra comunicación con Dios, lo que rompe nuestra relación con Dios, es una responsabilidad nuestra, y es nuestra desobediencia. Dice ahí, pone el énfasis en la desobediencia. Utiliza un término aquí jurídico, que es que estáis muertos por vuestros delitos. El delito es haber transgredido una norma, es haber hecho las cosas diferentes a como se tenían que hacer. Y pone algunos ejemplos, algunos enfoques, que es vivir en los deseos de nuestra carne. Cuando habla en estos términos se refiere vivir pensando en nosotros mismos de una forma diferente, guiándonos por nuestra propia naturaleza personal más que por lo que Dios dice, centrados en la desobediencia. John era consciente de esta realidad en su vida. Era consciente de lo que Dios esperaba de él, era consciente de haberse apartado de Dios. No sé si te identificas con esto. Cuando Dios dice, esto es lo mejor para ti, esto es lo que yo he creado una creación para que tú vivas ahí, y tomamos la decisión de apartarnos, de vivir a nuestra manera, de alimentar nuestros propios deseos, de situarnos a nosotros en el centro de nuestra vida, de vivir a espaldas de Dios. John era consciente de esta problemática en su vida y se vio en un momento donde ya no tenía tiempo para redimirse. Se iba a encontrar con su Creador y dijo, ¿cómo me voy a justificar yo? Y vemos otra persona con la misma conciencia de sentirse así, pero con una diferencia, y es que esta persona de la que os voy a hablar ahora sí que tenía tiempo para pensar sobre esto y buscar la manera de resolverlo. Había un problema, estaban muertos delante de Dios, separados, con una comunicación rota. Pero esta otra persona tenía tiempo por delante para restaurar esa comunicación con Dios y poder sentirse justificado, y no era otra persona que Martín Lutero. Y Martín Lutero era consciente de esa muerte, él se sentía totalmente culpable por haber alimentado tantas veces el mal, por haber tomado decisiones en contra de Dios, era muy consciente, pero el camino que eligió era un camino incorrecto al principio. Para intentar justificarse delante de Dios teniendo tiempo, Lutero lo que intentaba era hacer méritos. Lutero pasaba días sin comer, pasaba días sin probar nada para sacrificarse y decirle al Señor, yo he hecho este sacrificio para ti, para intentar redimirme. Daba limosnas, daba dinero, se pasaba días al frío, a la intemperie, soportando bajísimas temperaturas, mortificando, él decía así, mortificando su carne para poder después sentirse aceptado por Dios. Flagelaba su cuerpo, se autolesionaba para hacer estos sacrificios e intentar de esta manera, con toda esta que le vamos a llamar penitencia, poder sentirse justificado delante de Dios. Sabía cuál era el problema, pero intentaba justificarse, intentaba resolverlo. Lo que pasa es que lo hacía de una manera incorrecta hasta que después abrió los textos bíblicos y se encontró con que ese no era el camino. Yo no sé si alguna vez alguien haciendo las cosas mal os hizo daño, os hizo mucho daño por haberlo hecho mal. Y después, en algún intento
de resolverlo, intentó hacer alguna cosa sencilla para satisfacer el daño que había hecho y os habéis dado cuenta diciendo no es suficiente, este daño está hecho, pero no se puede resolver así. El impacto y el daño de nuestra desobediencia delante de Dios es un impacto de tal envergadura que no es posible con estas cosas resolverlo. Pablo, en Romanos 6:23 nos dice que el precio a pagar por nuestra desobediencia, por haber vivido de esta manera, por haber desobedecido a Dios y haber hecho una vida al margen de Dios, dice que es la muerte. La muerte es un pago alto, pero es el impacto que tiene y es lo que demanda la justicia de Dios. Ahora, ¿qué hacemos si no podemos justificarnos por nosotros mismos? Pues aquí viene la solución y vamos a ver versículos del 4 al 9. Y dice así, vamos a imaginarnos a Lutero leyendo esto después de intentar hacer esta penitencia, vamos a pensar en John en ese barco, sabiendo que todo el peso que tenía su desobediencia delante de Dios. Y el versículo 4 dice esto, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cómo entendemos este concepto que dice aquí que es la gracia? Y ese es un favor, una predisposición de Dios que se inclina ante nosotros no merecida. No es porque nos lo merezcamos, porque no lo hacemos. Somos los que hemos sido infieles a Dios, somos los que hemos alimentado el mal y dañado. No nos lo merecemos, pero Dios, en su gracia, se inclina y actúa a nuestro favor y nos salva. Dios nos rescata. Podemos entender esto, que Dios nos rescata. John podía sentirse rescatado. Lutero puede sentirse rescatado y abierta la puerta de la gracia de Dios para ser rescatado. Aquí el concepto de gracia tiene 4 conceptos adicionales que lo complementan, que son la misericordia, lo vemos ahí, que es rico Dios en misericordia. La misericordia haciendo referencia a que Dios se acerca a una situación donde estamos, en la que no nos podemos salvar por nosotros mismos. El amor de Dios actuando. Vemos aquí este segundo concepto, que es el gran amor de Dios. Dios actuando en nuestro favor con amor. Y en tercer lugar, este complemento que acompaña a la gracia, que es la bondad. La bondad de Dios deseando siempre el bien al ser humano, nuestra restauración. Fijaos cómo se relaciona Dios con nosotros. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor de Dios por nosotros. Aun siendo infieles, ¿cómo vemos nosotros a nuestros enemigos? Con estos componentes, con la gracia, con el amor, con la bondad, el deseo de restauración, de volver a restaurar esa relación. Por tanto, nuestra salvación, la fuente es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Simplemente nos dice, te perdono, ya está. Te perdono, miro para otro lado, lo que has hecho ya no me importa, ya queda, miro para otro sitio. No, la justicia de Dios, su fidelidad consigo mismo, exige que la paga del pecado, como vimos, la paga de nuestra desobediencia es la muerte. Es un precio altísimo porque toda la desobediencia tiene este precio delante de Dios, un Dios justo y un Dios santo que no puede ver el mal, que odia el mal, no nos odia a nosotros, pero odia el mal y por tanto hay que pagar. Y este es el gesto del que hablaba Abel, diciendo y viendo estos símbolos que Dios ocupó nuestro lugar, Dios pagó este precio. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se basa y está apuntando a este acto de salvación de Dios a través del hombre, que es ocupando esa muerte, ese lugar en la cruz por nosotros. La muerte de Cristo. Cristo es Dios que vino a este mundo con plena voluntariedad, abandonando su gloria, viniendo aquí para humillarse y para pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Pero es un precio por amor, no nos lo merecíamos. Pero Dios decidió hacerlo porque nos ama, porque te ama. Aún como eres, aún como soy, Dios nos ama y decidió pagar este precio altísimo. ¿Cómo se obtiene esta salvación? ¿Se obtiene por nuestros méritos?
No, se obtiene depositando la confianza en un Jesús por el que la muerte fue suficiente para reconciliarnos con Dios. Jesús se alejó de Dios en ese momento en la cruz, cargando con todo ese pecado para pagar ese precio, un precio que ya fue pagado por Él. No hay en eso mérito en nosotros. Vamos a ver algunas referencias que lo indican también de esta manera, complementarias. En Romanos 3:27 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y un poquito más adelante, en el versículo 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo es el que nos ha justificado, Cristo es el que nos ha salvado. Ahora, Pedro nos hablaba el otro día sobre cómo beneficiarnos de esta salvación, de esta gracia que está disponible para nosotros, que fue a través y es a través de la fe, depositando nuestra fe en que es Jesús quien ha pagado el precio por nosotros. La Iglesia Católica critica este modelo, en primer lugar porque dice que nosotros colaboramos con esa gracia tomando la decisión y acompañando para ser justificados, pero desde luego no podemos compartir esto diciendo que al final la decisión de aceptar o no aceptar la muerte de Jesús y su salvación no conlleva de por sí mérito alguno en el ser humano, simplemente la decisión de aceptar esa invitación, de aceptar o no aceptarlo, pero no conlleva un mérito por sí mismo en nosotros de justificarnos delante de Dios. No podemos compartir esto. Por otro lado, también hay una crítica a que esto podría dar lugar a que la persona viva como quiera. Si eres justificado por la fe, si ha sido Cristo el que te ha justificado, entonces vive como quieras y de cualquier manera que vivas, pues al final vas a ser justificado. Y claro, en esto sí que tenemos que dar una pequeña razón, porque el hecho de depositar nuestra confianza en Dios, aunque ya hemos sido justificados, es una decisión que requiere obediencia. La obediencia es una forma en la que nosotros hemos demostrado y demostramos a Dios el amor que tenemos. Y vamos a acabar con este versículo, que es el versículo 10, donde se habla precisamente del papel tan importante que tiene la forma en la que vivimos, que tienen esas obras. Versículo 10, si lo veis, dice así: porque somos hechura suya, ya libres, creados en Cristo Jesús, ya justificados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La obediencia tiene una importancia tremenda. Pisoteamos la muerte de Jesús cuando vivimos a nuestra manera otra vez alejados de Dios. Eso no es coherente. Exige poner nuestra confianza en Dios, una vida también enfocada en Dios, buscando su dirección. Eso refleja verdadero amor. Una persona que oye de lejos que Jesús murió por ella y decide vivir una vida alejado de su manera, ¿cómo se va a beneficiar de esto? Jesús murió por nosotros para que reconozcamos nuestra culpabilidad, reconozcamos que lo hemos hecho mal y vivimos una vida de gracia en su amor, demostrando nuestro amor a Él. Pero desde luego, esa forma de vivir en la que vamos a fallar muchas veces y lo vamos a hacer muchas veces, no es la forma de justificarnos, pues eso no nos justifica. La obediencia no es para que Dios nos perdone. La obediencia es un fruto que demuestra que hemos entendido que hemos sido perdonados por Dios. Esta tormenta en la que os comentaba que estaba John fue un cambio en su vida. John decidió confiar en Jesús como su Salvador. Sabía que se iba a encontrar con su Creador y esto transformó su vida. John aquí pasó de muerte a vida. John empezó a vivir una vida de obediencia a Dios, pero no para ser justificado, sino para darle las gracias por haber sido justificado, habiendo entendido este mensaje. A partir de aquí, John decidió vivir una vida anunciando lo que Jesús había hecho en su vida, una vida transformada, con un nuevo sistema de valores, sintiéndose libre, sintiéndose transformado, sintiéndose perdonado. Jesús nos perdona por gracia lo que nosotros nunca íbamos a poder llegar a justificar delante de Dios. Y una de las cosas que
John hizo a partir de todo este momento es recorrer el mundo, recorrer toda Inglaterra, dando gracias a Dios, anunciando al resto. Ese es el llamado que tenemos como iglesia, de anunciar al resto lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de hecho compuso uno de los himnos más conocidos que tenemos, que de alguna forma refleja su vida, refleja su historia y refleja la importancia que la gracia de Dios tiene y tuvo en su vida. Vamos a cantarlo, le voy a pedir a Miriam y a Rubén que vayan saliendo. Ellos van a cantar esta canción y mientras tanto vamos a dejar un espacio para que reflexionemos en nuestra situación delante de Dios. En primer lugar, ¿qué papel juegan las buenas obras en nuestra vida? Las hacemos para intentar justificarnos delante de Dios, para seguir un rito, una religión, para que Dios me acepte más. ¿Eso es por la motivación por la que nosotros hacemos buenas obras? ¿O juzgamos también si alguien es creyente o no creyente porque hace más, es más visible o hace menos? ¿En qué momento estás en tu vida? ¿Te sientes realmente perdonado? ¿Estás muerto aún viviendo a tu manera? Está abierta la gracia de Dios para que deposites tu fe en Jesús. Puedes hacerlo internamente diciéndole a Jesús que aceptas su muerte, que reconoces que lo has hecho mal, pero que quieres vivir una vida de agradecimiento, una vida donde puedes vivir reconciliado con Dios. Has tomado la decisión de confiar ya en Jesús como tu Salvador y Señor. Vives atormentado sin tener la seguridad de tu salvación. Puedes tener seguridad en tu salvación, en que Dios te ha amado, Dios ha pagado ese precio por ti. Así que vamos a reflexionar sobre estas preguntas, sobre nuestra situación delante de Dios, escuchando esta biografía de John Newton y lo que Dios hizo en su vida a través de la gracia. Después de esto ya nos despedimos.